Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias al Fondo de Cultura Económica de Quito, una vez más, por recibirnos. La idea que hemos tenido es, a motivo del lanzamiento del libro, tal vez presentar, o sea, como Marion no es un filósofo tan conocido, pues presentar 4 sesiones de 1 hora sobre su filosofía. Porque su filosofía, al parecer, es una filosofía extremadamente técnica. De hecho, cuando lean Marion, verán que nunca se da el lujo de traducir a los autores. Sale algo de Heidegger en alemán. No sabes alemán, ¿qué pena? Descartes se cita en latín. ¿Ya? A veces incluso el mismo hebreo no se da la pena de traducir. ¿Ya? Porque hay algunos textos que son extremadamente duros. También es bastante duro porque cubre un espectro filosófico inmensamente amplio, desde Aristóteles más o menos hasta Derrida. O sea que hay que manejar muchísimos autores. Así que la idea es en 4 sesiones, más que explicarles Marion, porque eso en 4 horas es absolutamente imposible, pero como mínimo darles la posibilidad para que ustedes vayan a leerlo. O sea, darles alguna puerta de entrada para que ustedes puedan entrar en su filosofía. Lo bueno es que como abarca muchísimas cosas, se puede entrar por muchísimos lados. ¿Ya? Se puede entrar por la fenomenología estricta de Husserl, se puede entrar por la teología, por la estética, por la ética. O sea, verán que cada uno puede entrar más o menos por su campo. Entonces, la filosofía de Marion se plantea de manera explícita como una fenomenología de la donación. Cada vez que lean a un autor, a un filósofo, hay una pregunta fundamental que siempre deben hacerse. Y es, ¿contra quién escribe ese autor? Nadie se levanta por la mañana y se dice, hoy voy a crear una fenomenología de la donación. No, es demasiado trabajo intelectual. Cuando alguien crea filosofía, es porque piensa que todos los otros se han equivocado. Entonces siempre escribimos contra alguien. Hay 2 actitudes que son improductivas en filosofía, que son igualmente improductivas. Uno, ser un fanático. Ser fanático de un solo filósofo. Por ejemplo, la gente que piensa que Lacan o que Marx dijeron todo. Bueno, pues entonces es el fin de la filosofía. Ya no se necesita hacer más filosofía. Si Lacan dijo todo, pues vayan a evangelizar con los seminarios de Lacan, pero no piensen más. Y hay una segunda actitud que es improductiva, que es pensar que un autor es estúpido. Que todo lo que dice no vale nada. Si piensan que un autor no vale nada, no pierdan tiempo leyéndolo. O sea, no pasen 10 años de su vida sobre un autor si ese autor les parece miserable. Entonces, creo que la buena actitud en filosofía es la actitud que describe un cuento famoso, que es la idea según la cual vamos a intentar nosotros, enanos, treparnos sobre los hombros de gigantes para intentar ver un poquito más lejos que lo que ellos han visto. Pues es precisamente lo que hace Marion con la historia de la filosofía. Cada vez que ataca un autor, siempre es para decir, bueno, y ese ataque que yo le hago al autor, ¿a mí de qué me sirve? Porque atacar a un autor para únicamente destrozarlo es absolutamente improductivo. Atacamos a los autores para nosotros avanzar. En este camino, la idea fundamental de Marion se podría casi resumir de la siguiente manera. Desde el surgimiento de la filosofía, los filósofos siempre limitaron el acceso que nosotros tenemos a las cosas. Más tarde distinguiremos cosa, objeto, fenómeno. De momento hablemos de cosas. Y lo limitaron, explica Marion,
Porque siempre pensaron que, como yo tengo ciertas capacidades limitadas para recibir lo que el mundo me da, pues al final siempre recibo las cosas a mi medida, según un marco que yo les impongo. ¿Ya? Hay un marco subjetivo. Y eso lo ve de manera paradigmática en la filosofía de Descartes. ¿Ya? Por lo que vamos a comenzar con la filosofía de Descartes. De hecho, toda la obra de Marion comienza en 1975 con un libro que se llama Sobre la ontología gris de Descartes, y que es un estudio de un pequeño texto de Descartes que en aquel entonces casi nadie leía, que se llama Las reglas para la dirección del espíritu. Es un texto que Descartes no publicó. De 1600, pensamos que es de 1628, ¿ya? Las reglas para la dirección del espíritu. Y en este texto, Marion parte de una pregunta muy simple, pero que fundamenta después toda su filosofía. Este es un texto que Descartes escribe contra Aristóteles. Ya saben que Aristóteles es probablemente el filósofo más famoso de toda la historia de la filosofía. De hecho, cuando en algún texto de la Edad Media encuentran la expresión el filósofo, es él. ¿Ya? Ni siquiera se ponía Aristóteles, se ponía el filósofo. Y la pregunta de la cual parte Marion es la siguiente. Por alguna razón que vamos a explicar, Aristóteles piensa que existen varias ciencias. Pues Descartes piensa, al contrario, que existe una ciencia. Entonces, ¿cómo hemos pasado de esta idea, según la cual existen diferentes ciencias, a esta idea cartesiana y por lo tanto moderna, según la cual no, la ciencia es una? O estoy en la ciencia o estoy fuera, pero solo hay una ciencia. Pues pasamos de la manera siguiente. Comencemos explicando un poquito Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles pensaba que existían varias ciencias? Por un razonamiento, como siempre en Aristóteles, que parece a primera vista evidente. Verán que cuando leen Aristóteles siempre tendrán esa sensación que lo que dice es obvio. O sea, avanzarán las páginas y dicen, sí, pues obviamente, claro que tiene completamente razón. Entonces, a veces hay que pararse para decirte, a ver, estoy realmente convencido. ¿Ya? Tenemos esa sensación que es obvio, porque tenemos 2500 años de aristotelismo sobre los hombros. O sea, toda nuestra civilización occidental está completamente fundamentada por Aristóteles. Entonces, Aristóteles dice la cosa siguiente. Hay cosas que son ontológicamente diferentes. Por ejemplo, las cosas de las cuales trata la matemática no tienen nada que ver con las cosas de las cuales trata la física, que no tienen nada que ver con las cosas de las cuales trata la sociología. Aristóteles obviamente no conocía la sociología. Y la diferencia entre esos tres tipos de cosas es para Aristóteles una diferencia ontológica. Es decir, una diferencia que tiene que ver con el modo de ser de estas cosas. ¿Ya? Es un problema de modo de ser. ¿Qué significa en este caso modo de ser? Pues tal como pueden ver, los objetos de la matemática tienen una característica o un modo de ser absolutamente único, es que existen sin materia. ¿Ya?
por así decirlo, son puros conceptos. Por esta razón, nadie nunca ha visto un círculo. Podrán ver redondos, podrán ver discos, pero el círculo en su pureza conceptual, nunca nadie vio un círculo. El círculo es un puro concepto. En cambio, los objetos de la física sí tienen materia. ¿Ya? Un astro, un cuerpo, tiene materia. Los objetos de la sociología también tienen materia y además tienen materia más compleja o a un nivel de desarrollo más complejo que los de la física. Pues Aristóteles pensaba que esas diferencias ontológicas hacían que cada tipo de objeto necesitaba cierto tipo de ciencia. A cada tipo de objeto, o a cada tipo de cosa, correspondía una ciencia. ¿Ya? Y correspondía una ciencia por una razón muy simple, es que cada tipo de objeto era capaz de generar cierto grado de verdad. Por ejemplo, si ustedes hacen matemática, pues saben que en matemática están cerca del grado de verdad más alto, que es la certeza. En cambio, bien saben que si hacen sociología, ven que a lo mejor se van a tener que acercar mucho más de lo probable o de las probabilidades. Ya no podrán prever las cosas en sociología con certeza. ¿Ya? Así que por razones ontológicas que fundamentan la diferencia de las cosas de las cuales tratan las ciencias, Aristóteles pensaba pues, que existen diferentes ciencias. Un tipo de cosa, una ciencia, un grado de verdad. Notarán que para Aristóteles es la materia o el carácter material o no de la cosa que determina si vamos a poder acercarnos a la certeza o si vamos a mantenernos en el campo de lo probable. Esa es una pregunta interesante en ciencia. Mientras menos material sea la ciencia, más nos acercamos a la certeza. Mientras más materiales sean los objetos de la ciencia, más vamos a probabilidades. ¿Por qué razón? No es una idea loca. Aristóteles tiene esta idea. ¿Borro eso? Aristóteles tiene esta idea interesante, según la cual la materia introduce indeterminación en el mundo. De hecho, ustedes bien saben que si hacen dos guitarras a partir de un mismo árbol, no suenan exactamente de la misma manera. Porque es el mismo árbol, es la misma madera, pero en realidad no es la misma madera. ¿Ya? Por lo que no sonarán exactamente de la misma manera. ¿Ya? Donde hay materia, comienza el problema de la indeterminación. ¿Ya? Bueno, entonces, resumimos eso rápido y avanzamos hacia Marion. Aprovecho para los fanáticos de griego. Saben que materia en griego se dice ile. Ile significa también otra cosa. Significa madera. Y si ven el genio de los griegos, porque precisamente la madera es la materia que siempre juega un poquito por la humedad,
por la temperatura. Siempre es la materia que no está completamente estable. Siempre se desplaza, siempre se mueve, por lo que siempre produce cierta indeterminación en el mundo. Si ven que seguimos un poquito siendo aristotélicos. Por ejemplo, pensamos que en psicología accedemos a un grado inferior de verdad que en física, porque el objeto del cual trata la psicología contiene una materia más compleja que el objeto del cual trata la física. Seguimos siendo casi aristotélicos. Avancemos. Descartes precisamente lucha contra esta idea de Aristóteles, contra esta idea según la cual a diferentes cosas vamos a aplicar diferentes ciencias. Por eso hay una sola ciencia. Y hay una ciencia, y esa es una inmensa ruptura en la historia de la filosofía, porque Descartes explica que la ciencia no trata de cosas. La ciencia no se ocupa de cosas. La ciencia se ocupa de objetos del conocimiento. Es decir, de objetos. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y un objeto? La cosa es algo que existe en sí. Es decir, independientemente de mí. En cambio, el objeto es lo que existe para mí. Les doy un ejemplo muy simple. En realidad, este marcador es rojo. No. En realidad, este marcador no es rojo. ¿Qué le pasa a este marcador? Recibe todos los rayos de luz, los absorbe todos y rechaza la onda del color rojo. Entonces, llegan todas las ondas sobre él, rebota la onda roja, llega a mi ojo y mi ojo interpreta esta onda como rojo. Pregunta filosófica fascinante. Yo no veo este marcador tal como es, lo veo tal como él no quiere ser. Lo que yo veo de él es el único color que él rechaza. Entonces, la cosa marcador no es roja, pero el objeto marcador me aparece en tanto que rojo. ¿Ya? No confundamos las cosas tal como son y las cosas tal como aparecen. Pues a los primeros podemos llamarles cosas, a los segundos podemos llamarles objetos. De ahí los famosos objetos del conocimiento. Y Descartes explica que si hay una sola ciencia, es porque el proceso de producción de los objetos del conocimiento siempre es el mismo. Mira, hay una homogeneidad por así decirlo en términos filosóficos, de la objetualidad. ¿Ya? Bien es verdad que las cosas de la física no son las mismas que las cosas de la biología, que no son las mismas que las cosas de la sociología. Eso es verdad. Pero el objeto de la física, el objeto de la sociología y el objeto de la psicología, ellos sí tienen cierta homogeneidad porque todos pasaron por el filtro a raíz del cual pasaron a ser una cosa
pasaron de ser una cosa a ser un objeto. Por lo tanto, las ciencias tratan de objetos. ¿Ustedes asumirían que las ciencias tratan de objetos? Tienen que, de cierta manera, somos también cartesianos. Cuando yo voy a verle, por ejemplo, a un médico y que me trata como si yo fuera un objeto para la medicina. Yo voy a ver a un médico, me siento mal, y él me dice, Stefan, tú tienes gripe, por lo tanto, yo voy a tratar la gripe, la gripe. Y yo le digo, no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Yo no quisiera que tú trates la gripe, el objeto gripe. Yo quisiera que tú trates mi gripe. Eso la medicina occidental no sabe hacerlo, porque ha sido objetualizada mediante Descartes. ¿Ya? El médico trata el objeto gripe. Sí, pero ¿qué pasa con mi gripe? Es decir, mi forma única de encarnar la enfermedad gripe. Eso el médico ya no lo trata, lastimosamente. Entonces, ¿cuál es el proceso o cuál es el mecanismo, explica Descartes, según el cual ciertas cosas pueden llegar a ser objetos? Y lo explica perfectamente. Eso es la regla 4 de las famosas reglas. Y dice, para que una cosa pueda llegar a ser objeto, es decir, pueda llegar a entrar dentro del campo de la ciencia, debe ser sometida a dos procesos diferentes. Y esos dos procesos diferentes son el orden y la medida. Para que yo pueda pensar algo, debe ser ordenable y debe ser medible. Ahí sí ven cuán cartesianos somos hoy. Hablan en un periódico, todo es medición. Todo se quiere medir. Entonces, solo podrán pasar a ser objetos lo que en las cosas es medible y se puede ordenar. ¿Qué significa ordenar algo? Pues ordenar algo significa decir quién viene primero, quién viene segundo, quién viene tercero, cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Ordenar cosas siempre es proyectarlas en el tiempo. ¿Qué significa medir cosas? Pues medir cosas siempre significa proyectarlas en el espacio. Lo que se mide en el espacio. Por lo que ahí tenemos las dos condiciones necesarias para que una cosa pueda entrar en tanto que objeto dentro del campo de la ciencia. Que se pueda temporalizar y que se pueda espacializar. Por eso no hay ciencia de Dios. ¿En qué espacio está Dios? Ninguno. ¿En qué tiempo está Dios? Ninguno. Pero también por eso no hay ciencia del yo. ¿En dónde está el yo? Nadie sabe. Por eso también no hay ciencia del otro, no hay ciencia de la alteridad. ¿Dónde está la alteridad? O por eso, en fin, avanzamos hacia Marion, por eso no hay ciencia del amor. Es imposible. Porque el amor, por definición, está fuera del tiempo. Si no, intenten decirle a alguien, voy a amarte una semana. No funciona. La única manera de decirle a alguien te amo es decirle te amo para siempre. Por lo tanto, fuera del tiempo. Regresaremos sobre eso un poco más tarde.
¿Qué pasa con toda esta inmensa construcción cartesiana? Pues bien ven que al final es una especie de reducción del mundo. Cuando pasamos de las cosas a los objetos, lo que nos está diciendo Descartes finalmente es la filosofía o la ciencia debe ocuparse de una mínima parte de lo que sucede en el mundo, de lo que precisamente entra dentro del marco del tiempo y del espacio. Sí, pero ¿qué pasa con las cosas que no entran en eso? ¿Acaso no son cosas importantes? Eso es lo que Marion llama liberar los fenómenos. Vamos a intentar ir a ver qué pasa con esos fenómenos un poco extraños que no entran dentro del marco que el sujeto les impone. Sigamos avanzando. Muy rápido, claro, ¿eh? Hay otro filósofo que también, de cierta manera, redujo el mundo. Kant. ¿Se acuerdan que Kant establece una diferencia entre los noumenos y los fenómenos? Y explica. Lo que yo soy capaz de recibir del mundo, es decir, los fenómenos, ¿ya? Lo que aparece para mí en el mundo, se somete a un doble proceso de filtro extremadamente complejo, que no vamos aquí a detallar, pero por decirlo muy rápidamente, uno, lo que aparece en el mundo debe necesariamente apelar a cierta sensibilidad mía. Esta sensibilidad, qué raro, Kant vuelve a decir que se da en el tiempo y el espacio. Y además deben poder ser categorizados por el entendimiento. Es decir, deben poder ser clasificados. Todo lo que no entra dentro de este marco, lo sacamos. Por decir que una vez más, tanto con Descartes como con Kant, la filosofía siempre limita lo que hay en el mundo a lo que yo soy capaz de recibir. Es decir, a mis instrumentos cognitivos. ¿Ya? Por decirlo en términos filosóficos, indexamos el aparecer sobre el sujeto. ¿Ya? Es el sujeto que va en última instancia a determinar lo que es capaz de recibir y lo que no es capaz de recibir. ¿Ya? Por ejemplo, estoy seguro que ustedes nunca vieron algo que no tenga una causa. ¿Alguien alguna vez vio algo que no tiene causa? ¿O nunca vieron algo que es imposible? Precisamente explica Kant de manera muy compleja, porque esas categorías de causa y de posibilidad son dos de nuestras maneras de clasificar los fenómenos en el mundo. ¿Ya? Por lo tanto, algo imposible nunca aparece. Entonces, borro. Ya se va a hacer más fácil, ¿eh? Solo estoy obligado de pasar por eso porque es fundamental. Sartre se basa justamente en Descartes y Kant para clasificar al ente y al ser. No tanto. Sartre está un poquito de otro lado, ¿ya? Es otra fenomenología.
Sartre siempre es un caso un poquito especial. Pero como mínimo, si ven que tanto Descartes como Kant dicen, mi mundo al final se limita a lo que yo soy capaz de recibir. El mundo se limita a mi capacidad. Para luchar contra eso, o para luchar contra esta idea, surgió en Alemania una corriente fascinante que se llama precisamente la fenomenología. Es el gesto fundamental casi de la fenomenología, que va a consistir en decir, ¿y qué tal si ampliamos? ¿Qué tal si ampliamos el campo de la filosofía? Y que ya no limitamos la filosofía a los objetos que yo soy capaz de teorizar. ¿Qué tal si contra Descartes y contra Kant, o contra cierto Descartes y cierto Kant, intentamos ampliar la filosofía a, de momento llamémosles fenómenos nuevos? Por ejemplo, es un concepto fundamental en fenomenología, a las vivencias. Las vivencias de la conciencia. Y Husserl explica un punto muy importante. En realidad es él, o casi el primero, que hace hincapié sobre el concepto de donación. Husserl dice, para poder ampliar este campo de la filosofía, más allá de los objetos que yo pude enmarcar dentro de categorías precisas, debemos necesariamente asumir que hay muchas cosas que se dan. Los fenómenos se dan. ¿Cuál es la diferencia en decir hay fenómenos o se dan fenómenos? ¿Saben que no es la misma cosa de decir en el mundo hay cosas o en el mundo se dan cosas? No tiene nada que ver, ¿eh? Precisamente, al asumir que los fenómenos se dan, pues sí ve que estamos invirtiendo el centro del fenómeno. Cuando para Descartes o para Kant yo construía al mundo, al decir que los fenómenos se dan, de repente hay una inversión, que es el mundo que se da a mí. Hemos girado completamente. Ya no es el sujeto el centro. El centro es el mismo fenómeno que a partir de él mismo se da. Voy a darles ejemplos, para que sea más fácil. Hago un pequeño paréntesis, porque no quiero meterme demasiado en Husserl, porque obviamente Marion hace una crítica a Husserl. Dice, si bien Husserl vio que es necesario decir que los fenómenos se dan, Husserl comete un error drástico, y es pensar que los fenómenos se dan, eso lo dice Husserl, lamentablemente. Contra Husserl, los fenómenos se dan, dice Husserl, en tanto que objetos.
los fenómenos se dan en tanto que objetos. Marion le reprocha a Husserl no haber visto que si los objetos realmente se dan, es que yo ya no los construyo, es que ellos se imponen a mí. Por lo tanto, lo importante para Marion es el decir que los objetos se dan, debe llevarnos a pensar que hay fenómenos que no son objetos. Y son precisamente, para Marion, los fenómenos más importantes de la filosofía. Reducir la filosofía al problema o al analizar los objetos, de cierta manera, es perder completamente la filosofía. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, el núcleo del problema es esto, para Marion. ¿Ya? Hay fenómenos que yo no construyo. Hay fenómenos a los cuales yo no impongo un marco conceptual, sino que ellos aparecen de sí mismos. De cierta manera hacen efracción en el mundo. Yo no los controlo, yo no los manejo. ¿Cuál es el interés de pensar esos fenómenos en contra de los objetos? Pues tomemos un ejemplo muy simple. Ahora sí. Tomemos un cuadro. ¿De qué depende la visibilidad del cuadro? ¿El cuadro es realmente un objeto? Cuando yo veo un cuadro de Van Gogh, ¿qué es lo que veo realmente? Ponemos el ejemplo de los girasoles. ¿Qué pasa cuando yo veo los girasoles de Van Gogh? ¿Veo realmente girasoles? Pues no. Sino mejor miro los girasoles en mi jardín. O sea, ahorro tiempo, ahorro la cola del museo. ¿Ya? Miro girasoles en mi jardín y ya está. ¿Qué es lo que veo sobre un cuadro? Los temas naturales que trata de transmitir Van Gogh, o sea, ver más detalles de los girasoles. Y si ven que todos esos fenómenos del cual Lorena habla, precisamente no son objetos. La visión del pintor, la intención que tuvo el pintor, el mensaje que quiso hacer pasar el pintor, todas esas cosas no son objetos. Por lo que en realidad lo que yo recibo del cuadro de Van Gogh no son objetos, recibo otra cosa. Veremos más tarde qué, ¿ya? Pero como mínimo no recibo objetos. O, por así decirlo, la visibilidad del cuadro no está en el objeto cuadro. Tomamos otro ejemplo. ¿Ya? La visibilidad del cuadro no está en la construcción que yo hago del cuadro. Cuando veo un marco, veo girasoles, veo esto, veo los colores. No, está en otra parte. Otro ejemplo. En mi casa tengo una aspiradora. Cuando veo esta aspiradora en mi casa, es un objeto técnico para aspirar, para limpiar la casa. La aspiradora se da a ver o se manifiesta en tanto que objeto técnico para limpiar mi casa. Tomo esta aspiradora, la llevo al MoMA en Nueva York
¿qué veo? La misma aspiradora, la pongo en una sala en el MoMA, ya no veo una aspiradora para limpiar, ya no veo un objeto técnico, veo una obra de arte. Sí, pero la aspiradora no cambió. El objeto aspiradora no ha cambiado, es el mismo. Y sin embargo, lo que yo veo no es la misma cosa. ¿Dónde está la diferencia? Veremos más tarde. Ya, veremos en dónde está, pero como mínimo lo que es seguro es que no está en el objeto aspiradora. Porque el objeto no cambió. ¿Ya? Entonces sí ven que pensar el mundo a la luz de los objetos es no lograr entender esas cosas. Es no lograr entender que el aparecer va mucho más allá de los objetos. Retomo el ejemplo que alguna vez les di sobre la caricia. ¿Ya? A veces mi médico me hace esto. A veces mi esposa me hace esto. En un caso me provoca excitación sexual, en el otro no. O no debería. No debería. ¿Dónde está la diferencia? En cómo tú lo percibes. Porque el gesto es el mismo. Lo que yo veo en el mundo pasa exactamente igual. El gesto, el objeto que se toca es el mismo. Y sin embargo yo bien sé que el fenómeno no es el mismo. El objeto es el mismo, pero el fenómeno no. ¿Ya? Un mismo objeto puede generar diferentes fenómenos. ¿Ya? Por lo que sí ven la necesidad de repensar la filosofía mucho más allá de los objetos. De hecho, sé que es un tema que está muy de moda. La feminidad. No nos lanzamos mucho tiempo en esto, pero solo para hacerles sentir. ¿Tiene sentido la pregunta ¿qué es una mujer? De vez en cuando yo veo esa pregunta en algunos libros. Preguntémonos ahora qué significa ser mujer. Sí, que es una pregunta extraña. Porque ya asumen que mujer es un tipo de ser. Pero ¿qué tal si la mujer no es un tipo de ser? ¿Qué tal si mujer es una de las modalidades del sentir? O del hacer? O del percibir? Pero que no tenga absolutamente nada que ver con una de las posibles formas de ser. ¿Saben que es un poquito peligroso decir que hay un ser mujer? Porque decir que las mujeres son, o sea, si ustedes dicen que las mujeres son, necesariamente alguien va a preguntar, entonces, ¿qué son? ¿Y qué son? Es la marca de la objetualidad, es la marca de los objetos. Entonces, ¿qué tal si más bien pensamos que la mujer se debe pensar a la luz del aparecer y no a la luz del ser? Porque el aparecer es mucho más amplio que el ser de los objetos. Entonces, si ven que detrás de esos conceptos súper complicados hay en realidad aplicaciones prácticas muy sencillas. También sería interesante, por ejemplo, para pensar el teatro. ¿Ustedes tienen claro la diferencia entre cuando alguien actúa y cuando alguien no actúa? ¿Conocen personas que no actúan?
que tal como dicen, son auténticas, yo solo conozco actores que aparecen de diferentes maneras según los momentos del día. Pero ¿qué es esta idea de que las personas de repente llegan a su casa y son realmente lo que son? O son auténticas. Si ven que no solo parece absolutamente falso, sino que además es un poquito peligroso. Porque si ustedes piensan que las mujeres son algo, después van a decir, por ejemplo, ya, ok, este es el grupo del ser de las mujeres. ¿Y qué pasa con las que están ahí? ¿Son o no son? Que políticamente ahí surgen muchas dificultades. ¿Ya? Por lo tanto, tal vez sea mejor replantear todos los problemas de la filosofía a la luz de una sola idea. Los fenómenos aparecen porque se dan, no porque nosotros los construimos. El fenómeno se da. De ahí la necesidad en Marion contra toda la metafísica. Y saben que la metafísica es el momento filosófico que estuvo obsesionado por el ser. Si ustedes son metafísicos, buscan lo que las cosas son. Y lo más difícil entre todo, buscan cuál es el ser del ser. Eso es lo más difícil. Pero, ¿qué es lo que las cosas son? Pues, el gesto fundamental de Marion, es decir, no es la buena pregunta filosófica. Sino que consiste en decir, más o menos, los más grandes filósofos desde los últimos 2500 años plantearon mal las preguntas. Porque la buena pregunta es, ¿según qué modalidad los fenómenos se dan? Esa es la buena pregunta que debería pensar la filosofía. ¿Según qué modalidad las cosas se dan? Es lo que pensaremos el próximo miércoles. El próximo miércoles veremos qué significa darse o qué significa dar. Es una pregunta muy difícil. ¿Qué significa dar algo? ¿Realmente se puede dar algo? Deberemos tratar, por ejemplo, del problema de la reciprocidad. ¿Existe algo como el don o todo es siempre un intercambio? ¿Podemos dar cosas realmente? También nos preguntaremos, si algo como el don existe, ¿quién decide cuándo es un don? Y en fin, tendremos que hablar de una cosa muy difícil, ¿qué es lo que se da mediante el don? Vamos a adelantar un punto hoy. Copien esas tres preguntas y nos lanzamos en una pregunta muy difícil, que la metafísica nunca pudo pensar. ¿Qué significa darle amor a alguien? Pregunta fundamental. Obviamente, ¿no? Borramos. Si ven que el fenómeno del amor es un fenómeno fundamental en filosofía, ¿no? Puesto que el amor está en la misma definición de la filosofía.
en tanto que es una filosofía. Todo gran filósofo debería tener una teoría o un pensamiento del amor. Pues miren cómo a partir del don, de repente podemos arrojar una nueva luz sobre esos fenómenos. Partamos primero de la metafísica y hagámonos la pregunta de la metafísica. ¿Qué es el amor? ¿Alguien contesta a esa pregunta? ¿Qué es el amor? Sí que no podemos contestar esa pregunta, tal vez porque no sea una buena pregunta. Porque ¿qué es el amor? Supone precisamente que el amor sea algo. Pero tal vez no sea nada. ¿Ya? Si ven que alguien que se hace la pregunta acerca del ser del amor, es que piensa que va a poder determinar, tal como lo hace para cualquier objeto, la suma de diferentes características que determina el amor. Notarán que de momento nadie pudo hacerlo. Ni siquiera los filósofos más brillantes. Pues, tal vez sea simplemente que no hay ser del amor. El amor no es. El amor se da. Y el amor no es por la razón siguiente. ¿Qué le estoy dando yo a alguien cuando le digo te amo? Notarán que te amo es una expresión extremadamente rara, como mínimo por 3 razones. 1. Nadie tiene ni la mínima idea de lo que le está diciendo a alguien cuando le dice te amo. Pero ni la mínima idea. 2. Nadie tiene ni la mínima idea de lo que le están diciendo cuando alguien le dice te amo. Es verdad, o sea, es mi culpa. 3. Signifique lo que signifique te amo, se puede decir en realidad a través de cualquier palabra, de cualquier gesto o incluso mediante un silencio. Así que yo no sé lo que significa te amo, pero lo que sí sé es que se puede decir a través de cualquier cosa. Por lo que no hay un significado propio que solo se podría expresar mediante la palabra te amo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Que un silencio puede decir te amo. Sí, claro. No voy a hablar de mí. No tiene significado propio. Y como no tiene significado propio, no hay ningún interés en intentar preguntarse qué significa el amor o qué es el amor, puesto que precisamente no tiene significado propio. Por definición, la pregunta ¿qué es el amor? Es una pregunta estúpida, por definición. Solo alguien que no ama se pregunta ¿qué es el amor? Eso es trágico. Ahora, no obstante, cuando yo le digo te amo a alguien, no es que no suceda nada en el mundo, no es que no le diga nada. Porque cuando yo le digo te amo a alguien, cuando yo le doy amor, pase lo que pase, que él me conteste de manera positiva o de manera negativa, las cosas entre nosotros dos nunca serán iguales. Nunca, o sea, cual sea su respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, hay una inmensa fuerza del te amo. Y pensemos en qué significa esta fuerza del don. Porque
es precisamente el don. Una de las maneras de pensar el amor siempre es partir de las rupturas amorosas. ¿Qué pasa? Espero que atravesaron muchas, porque eso es una gran experiencia filosófica. ¿Qué pasa en caso de rupturas amorosas? ¿Qué pasa concretamente en el mundo? Si ven que al nivel ontológico o al nivel metafísico, al nivel de los objetos, en caso de ruptura amorosa, el mundo no cambia. ¿Ya? Si ustedes hacen ontología, es decir, se preocupan por los objetos, pues después de una ruptura amorosa, el mundo no cambia. Todos los objetos que estaban en el mundo antes de la ruptura amorosa siguen estando en el mundo después de la ruptura amorosa. Los buses, las calles, las personas siguen estando ahí. Por lo que literalmente podemos decir que el mundo, o más bien dicho, que nada en el mundo ha cambiado. ¿Ya? Nada en el mundo ha cambiado. No obstante, los que hemos pasado muchas veces por eso, bien sabemos que en realidad todo en el mundo ha cambiado. Pero no ha cambiado algunas cosas en el mundo. Ha cambiado el mundo. Nada cambia en el mundo porque cambia el mundo. Pero el mundo que yo estoy percibiendo, claro, tal vez no. Claro. ¿Qué es un mundo en fenomenología? Un mundo es la suma de redes de significaciones según la cual las cosas o los fenómenos aparecen. Es una red de significación. Eso también les conté varias veces. Ese restaurante en el cual nos dimos nuestro primer beso, pues de repente su cocina me parece asquerosa. Esa música sobre la cual bailábamos juntos suena feo. Ese autor del cual tanto hablábamos escribe de repente súper mal. Todo lo que determina las redes de significaciones que constituyen un mundo o que determinan el aparecer del mundo, todas esas redes han cambiado. Absolutamente todas. Por lo que literalmente podemos decir que he cambiado de mundo. Ha cambiado el mundo. Vivo en otro mundo. Por eso cualquier ruptura amorosa es el fin del mundo. Claro, es el fin de un mundo fenomenológico. Entonces, ¿qué es lo que yo le doy a alguien cuando le digo te amo? Si ven que no le doy ningún objeto. No se trata de objetos. No se trata de que hayan más o menos objetos en el mundo. Mi te amo no añade ni sustrae objetos del mundo. ¿Qué es lo que doy? Pues sí que doy la posibilidad de crear un mundo. Le digo al otro,
si aceptas conmigo percibir el mundo a partir de un punto absolutamente único que nos pertenecerá solo a los dos, o más. Partamos de dos. Y si aceptas percibir el mundo conmigo a partir de este nuevo punto de vista, verás que aparece otro mundo. Por lo que literalmente lo que doy cuando digo te amo es el mundo. Si ven que la metafísica no puede pensar eso. O si ustedes piensan en términos de objetos, nunca pueden pensar eso. ¿Ya? Nunca pueden pensar lo que pasa en el mundo en caso de ruptura amorosa. Porque ontológicamente no cambia nada. Metafísicamente no cambia nada. Fenomenológicamente todo cambió. ¿Ya? Así que si ven que ese es el gran salto de introducir en filosofía el concepto de don en contra del concepto de ser, que nos permite pensar más cosas, nos permite integrar a la filosofía más fenómenos, nos permite ampliar la filosofía. Entonces, por eso veremos en la última sesión que Marion escribió un libro muy famoso que se llama Dios sin el ser. ¿Qué tal si todo lo que acabamos de contar también lo aplicamos en teología para Dios? Que sí, que todo el mundo está obsesionado por el ser de Dios. Dios es el ser y todas las pruebas para intentar demostrar que Dios es, que es una sustancia y cuántos atributos tiene, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué tal si ese no fuera el problema para Dios? ¿Qué tal si este fuera el problema? ¿Qué tal, de hecho, si este no fuera el problema para absolutamente nada? Pero que cada vez este sea el problema. Cómo las cosas se dan y no lo que las cosas son. Ahora sí, es lo que veremos la próxima vez, el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención.